Continuamos en directo aquí en la 8 Soria, son las 5:03 de la tarde y ahora tenemos con nosotros al escritor Eduardo Layana. Muy buenas. Bueno, ha sacado un nuevo libro, cuéntanos en qué consiste, porque haces homenaje a una persona muy especial. Sí, durante 23 años mi pareja y yo, Charo, estuvimos viajando a Brasil y allí fuimos a buscarle a una persona, yo digo, emblemática, un ser especial. Dicen que de los que aparecen en la historia cada 200, 300 años, uno igual, Pedro Casaldàliga. Y bueno, pues establecimos una relación muy estrecha de colaboración. Él nos pidió ayuda, sobre todo para luchar contra la desnutrición y mortalidad infantil, que allí era muy elevada respecto a la media de Brasil y la del mundo, evidentemente. Y allí estuvimos, fruto de ese encuentro, creamos la ONG Tierras Sin Males y hicimos los primeros proyectos, etc. Y bueno, me parecía bonito recoger todas las experiencias. Además, conviví mucho tiempo con él porque vivía en su casa, comíamos juntos, lógicamente, y pasábamos muchas horas juntos. Y además he visto su evolución, porque cuando yo fui la primera vez él tenía 65 años y estaba inactivo, pero después ya los últimos años, a los 75, se jubiló, el Parkinson empezó a privarle de movilidad, al final terminó casi sin hablar. Bueno, y pasábamos muchos ratos juntos, y convivir con un hombre sabio, con un hombre santo, diría yo también, con un hombre solidario, pues iba a decir, algo se pega, o quería yo que se me pegara algo. Y todo eso de alguna manera lo he recogido ahí. Cuéntanos cómo llegáis, tu mujer, Charo, y tú, allí, ¿no? A Brasil, a buscar a Pedro. ¿Cómo surge, ¿no? Esa iniciativa? Porque Brasil está bastante lejos y supongo que esto no sería, ¿no? de la noche a la mañana. Yo le conocía pues por los vídeos, por las noticias que llegaban de él allí, como un hombre, como digo, especial. Él fue obispo, era obispo, pero un obispo, ya ves la imagen, que nunca se puso los capisallos de los obispos. Y yo en una ocasión le pregunté: Pedro, ¿y por qué tú no usas eso? Como dice, con todos los respetos a mis hermanos en el episcopado, considero que no son signos evangélicos y que apartan del pueblo. Él nunca los usó. Entonces veíamos que era un hombre especial, distinto, bueno, con un trabajo social muy fuerte con los grupos más marginados, los indígenas, el pueblo negro. Y bueno, conseguimos su dirección, su teléfono, le escribimos una carta y nos dice: las puertas y el corazón están abiertas. Y allí que fuimos. El viaje fue accidentado. Bueno, pues lógicamente Madrid, Brasilia. De Brasilia está lejos todavía, hay que coger una avioneta de 9 plazas que íbamos viendo que botaba. Eso te iba a decir, que tiene que dar un poco de respeto, sí, ¿no? Montarte en una avioneta tan pequeña. Pequeño, nos pilló una tormenta. El primer viaje fue fatal. Charo y una religiosa que vino con nosotros pues se marearon, allí se revolvió todo. Bueno, y llegamos al aeropuerto y allí está el hombre con su camisa, con los chinelos que él vestía de una manera muy sencilla. Y ya el primera ya nos dio, lo narro en el libro, venía con un coche para recibirnos y un compañero suyo que era el conductor del coche. El coche era pequeño y nosotros viajábamos 3, Charo, esta religiosa y yo, y maletones, porque estábamos un mes por allí. Y claro, las maletas no cabían en el maletero. Entonces dijimos, bueno, pues nos ponemos los 3 atrás, él delante con él, y las maletas las llevamos encima de las piernas. Y él dice, claro, no, como no, se pueda. Como se pueda. Pero él dice, no, tú te pones delante con el conductor y yo atrás con las mujeres y las maletas encima. Digo, bueno, pues, no, y yo me insistía que no. Y al final, con mucha sorna, tenía un sentido del humor muy, muy fino, dice, oye, que aquí manda el obispo. Entonces, ante eso yo me puse delante, él se puso atrás. Quiero decirte, un hombre totalmente normal, nada de excesos. En otra ocasión estaba yo haciendo un trabajo con el ordenador y él pasaba por detrás y en el ordenador estaba
una carta que me había mandado un obispo, porque hacíamos proyectos para gente de allí, pero con su escudo, con su tal, y se me acerca y me dice, eso es un obispo y no como otros, porque él nunca tenía su escudo, y él nunca usó nada de eso, es decir, un hombre totalmente sencillo, humilde, pero auténtico, sincero, una bella persona. O sea, que era considerado un buen obispo, ¿no? Una bella persona, como bien dices, por sus más allegados allí, ¿no? Y por toda la gente, a lo mejor, que acudía Sí, normalmente a él. un buen obispo, pero como él decía, subversivo. Me llamarán subversivo y yo les diré, lo soy, tiene un poema. Porque por el Vaticano no era bien visto, porque claro, era sospechoso de comunista y de subversivo y demás. Por el gobierno brasileño tampoco era bien visto, porque apoyaba a los indígenas. A ver, es que Brasil es otro mundo. En Brasil los pueblos originarios son los pueblos indígenas, que todavía quedan en el Amazonas, porque él vivía en el Amazonas, en una región del Amazonas. Entonces, ser indígena en el Brasil se considera como las ratas, algunos les llaman las ratas de la selva. Tienen tierras que eran suyas, aborígenes, desde siempre, y claro, el agronegocio llegó, cultivo de la soja, el latifundio, entonces que tengan tantas tierras los indígenas no, se las intentan quitar y tal. De hecho, una tribu que había por allí se las quitaron porque hubo una dictadura en Brasil, el año 64 al 75 me parece. Entonces llegaron con un avión, sacaron a todos los indígenas, los deportaron a otro lugar lejos. Muchos de ellos murieron por contagio con las enfermedades de los blancos y esas tierras se las repartieron por las buenas, ¿no? Y entonces Pedro siempre defendió el derecho de los indígenas a tener sus tierras, a tener su cultura, a tener sus derechos, a tener su religión. Nunca, él no construyó ni una capilla en tierra indígena, respetó totalmente la espiritualidad de los indígenas, compartió con ellos. Un hombre con una visión especial. Ahora el Papa Francisco acaba de ir a Canadá y ha pedido perdón porque los católicos también cuando llegaron prácticamente lo mismo, cuando se llegó al norte de América Latina, pues a los indígenas, a los niños incluso los metían en colegios para evangelizarlos, incluso los maltrataban y demás. Pedro ha sido un gran defensor de los grupos más marginados, indígenas, la mujer marginada, que el machismo allí es bastante más. Los africanos, los afrodescendientes. En América Latina, en Brasil, el 50% de la población es afro, descendientes de los esclavos que se llevaban de África después de la conquista. Eduardo, este libro se compone de varios capítulos, no tiene un índice extenso. Cuéntanos, porque claro, de toda la historia, ¿no?, que conoces de Pedro, habrás tenido también que acotar un poco, que resumir, ¿no?, en cierta parte. Cuéntanos qué es lo que podemos encontrar en el libro, ¿no?, un poco cuál es la tesis del libro. La tesis del libro, pues eso, encuentros con Pedro Casado de la Liga. La primera parte narro cómo le conocimos, los primeros pasos, los primeros encuentros, el primer viaje, que fue caótico. Bueno, viajamos de Brasilia, de Montes Claros, una ciudad a Brasilia, unos 800 kilómetros, con un autobús que se le caía la puerta atada con una cuerda. Teníamos que coger el avión a las 10 de la mañana en Brasilia, pero a mitad del camino el autobús se paró, estuvimos en una gasolinera, tardó 3 o 4 horas en venir otro autobús, ya perdimos el avión, un caos. Entonces los primeros capítulos es los primeros encuentros con él, cuando fuimos el primer viaje, su respuesta que nos sorprendió, los primeros viajes, etc. El segundo capítulo es el nacimiento de Tierra Sin Males, la ONG que... Claro, él nos pidió ayuda, por eso, para luchar contra la desnutrición infantil, contra la defensa de los indígenas, de la mujer. Entonces vimos que había que hacer una organización para canalizar la solidaridad con él, ¿no? Y ahí nació la ONG Tierra Sin Males, narramos cómo nació, los primeros años, etc. El tercer capítulo fueron los proyectos que apoyamos a él, que es fundamentalmente él lo que nos pedía, lógicamente.
el apoyo a la infancia desnutrida, que tengo que decir que la Diputación de Soria y el Ayuntamiento de Soria, los años desde el 2003 hasta el 2010-11, me parece que mandamos 260.000 euros, Ya es, ¿eh? que es dinero. Son las subvenciones que se convocan a proyectos de cooperación, que nos presentábamos, nos las concedían y todo eso fue para allá. Se salvaron muchas vidas de niños, indígenas y demás. Y también el apoyo a los pueblos indígenas, porque como digo, estos que deportaron, lucharon en la justicia, al final consiguieron que se les devolvieran las tierras, volvieron, pero claro, se encontraron aquello desmatado, porque claro, los indígenas viven de la selva, de lo que da la selva natural. Recuerdo que un indígena nos decía, pero ¿cómo ustedes pueden vender la tierra? Pero si la tierra es nuestra madre. Claro, son al final culturas distintas, ¿no? Es una cultura completamente distinta. Que todavía, bueno, pues como que hay muchas personas que la tienen como un poco desconocida, ¿no? Entonces, supongo que también desde la ONG intentáis, ¿no?, acercar un poco más esa cultura para que la gente sea consciente, ¿no?, del modo de vida también de las personas indígenas. Que se conozca, que se respete, tienen su... pero que muchas cosas nos dan, no tienen el consumismo que tenemos nosotros. El tema ecológico, respetan a la naturaleza como si fuera su madre, es decir, para ellos es sagrada, no consumen a lo bestia. Otro indígena me decía, nosotros necesitamos comer, vamos a la selva y vamos a pescar o cogemos los frutos que hay de un día para otro y ya está. Ustedes van a la selva y cortan todos los árboles, desmatan, siembran, echan soja, siembran de soja, pero luego fertilizantes que alteran los ríos, alteran todo y hacen grandes almacenes para mantener todo lo que han conseguido. Nosotros vivimos del día a día, en paz con la naturaleza, lo que nos da y ya está. Es una cultura completamente distinta que yo creo que hay que mantener y tiene una espiritualidad distinta y una forma de vida distinta. Luego además también tenemos más capítulos que yo creo que son interesantes, como el segundo, ¿no?, de Mis causas, las de todos y todas, valen más que mi vida. ¿De dónde viene este título? Porque creo que es un título que dice mucho, ¿no?, solo con esa frase. Pedro lo decía, mis causas valen más que mi vida, porque él fue un hombre entregado completamente a todas estas causas, la causa indígena, la causa negra, la causa de la mujer, la causa de la tierra. Entonces, ahí recogemos esas causas con las que él nos pidió ayuda y a las que intentamos responder desde la ONG. Él la sintetiza en la causa de la humanidad. El año 2006, la Generalitat de Cataluña, porque él es catalán de origen, le dio el premio internacional al catalán y él tuvo un discurso y él dice ahí que es tarea de todos y de todas humanizar la humanidad practicando la solidaridad. Entonces ese es su mensaje, pero que él concretaba, como digo, en los indígenas, los más desfavorecidos. Los indígenas, ya le digo, les llaman las ratas de la selva. Los negros en Brasil son considerados como los esclavos de antes todavía. Ser negro en Brasil es nacer, si nace un negro es una desgracia, ¿no? Negro o mulato, porque claro, Brasil tiene como de tres culturas muy diversas. La aborigen, que son los indígenas, la cultura indígena, digamos en extinción, quedan pocas, están en la selva todavía. Los afros fueron muchos millones de esclavos que desde África se llevaron desde el año 1942, que fue el descubrimiento, y bueno, y se llevaban como esclavos a los grandes terratenientes. Y los europeos, que también fuimos a conquistar tierra, a evangelizar o esclavizar. Entonces en esa cultura, pero ser indígena y ser negro en Brasil es nacer con desgracia. Allí los guapos y los listos y los ricos son los blancos, los europeos. Desde aquí ahora mismo seguramente haya personas, ¿no?, que nos estén viendo en casa y que digan, o sea, es impensable, ¿no?, que a día de hoy todavía siga existiendo este tipo de racismo, ¿no?, que al final es racismo completamente y como que
al ser esto en un país tan lejos, ¿no? Como que no lo vemos cercano, pero realmente esto también sigue pasando a día de hoy en nuestras ciudades, ¿no? De aquí de España, igual no tan exagerado, ¿no? Como puede seguir pasando en Brasil, pero seguimos siendo racistas todos. Seguimos siendo racistas, la sociedad yo creo que es racista y en concreto con el pueblo negro, yo creo que lo vemos aquí con los que vienen de la inmigración, ¿no? Se les dificultan los trabajos, alquilar un piso, en fin. Sí, es una pena porque no nos damos cuenta que en el fondo somos todos iguales y somos la gran familia humana. Él lo dice muchas veces, también somos la gran familia humana. Y desde su fe católica, lógicamente, pues él dice eso, somos la gran familia humana, hijos de Dios, hijos de la divinidad, es decir, que y somos hermanos, que más da el color de la piel y la cultura, y aparte de que eso, todo eso es riqueza, sería muy aburrido todo igual, lo observamos en la naturaleza, lo vemos en la naturaleza, qué cantidad de especies diversas tenemos, de árboles, de flores, de plantas, esa es la riqueza, es la diversidad, pero no, siempre los occidentales, los blancos, nos hemos considerado una raza superior y miramos por encima del hombro a los de color, a los de indígenas o de otras culturas, incluso a la mujer. Eso todavía también sigue pasando. Eduardo, me gustaría preguntarte, ¿qué te gustaría transmitir? ¿No? ¿Qué mensaje te gustaría que las personas que vayan a leer este libro recibieran? Entiendo que es a lo mejor una pregunta un poco No, muy oportuna. complicada, ¿no? Pero ¿qué es lo que te gustaría realmente transmitir? Pues me gustaría transmitir sobre todo, digamos, el mensaje de Pedro. Y el mensaje de Pedro se puede resumir quizá en algunas frases que están por ahí. La pasión por la utopía. Es decir, tenemos que soñar con un mundo distinto, con un mundo mejor, con un mundo posible. A él le hicieron doctor honoris causa en una universidad brasileña y en el discurso que dio hablaba eso, de la pasión por la utopía, que es la pasión por las grandes causas que él dice que valen más que mi vida, y es la pasión por humanizar la humanidad. El mensaje sería: luchemos, creamos, soñemos, trabajemos por otro mundo mejor, que sabemos que no lo vamos a conseguir en su totalidad, pero que podemos mejorar nuestro pequeño entorno, nuestro barrio, nuestra ciudad, quizá nuestra escalera de vecinos, nuestra comunidad de vecinos, y se puede mejorar, y nuestro colegio, los donde van nuestros niños, y nuestra sanidad, y nuestra ciudad, y se puede ampliar también y llegar a donde están mucho más atrasados que nosotros. Pasión por la utopía, pasión por esa tierra sin males. Tierra sin males es un mito del pueblo guaraní que nació después de una masacre que machacaron a una serie de indígenas, pues uno de sus líderes se fue a la montaña y se quedó soñando con esa tierra sin males, sin violencia, con dignidad, con libertad, con igualdad para todos. Ese es el gran mensaje de Pedro para toda la población soriana y universal. Pues con ese mensaje nosotros nos vamos a quedar, pero antes de despedirnos, Eduardo, cuéntanos dónde podemos encontrar el libro, a través de dónde lo podemos adquirir, porque sin duda que ahora estará la gente en casa diciendo, oye, quiero leerme el libro, me ha parecido muy interesante todo esto que nos ha contado Eduardo, quiero conocer un poquito más sobre la historia de Pedro y sobre todo lo que ellos han vivido, pero claro, ¿dónde puedo encontrarlo? El libro está en las librerías sorianas, en todas las que hay. Precisamente esta semana se celebra la Expo, la Semana del Libro, en la Feria del Libro, Expo Poesía, y Pedro es un gran poeta también. Pedro es un gran poeta. Cada capítulo del libro se termina con un poema de ella, porque yo creo que ahí transmite eso, su pasión, su belleza, entonces por ahí se puede adquirir. Y yo os invito, bueno, hoy está todo en internet, entonces invito a la población a que pongan vídeos de Pedro Casaldáliga y se van a encontrar vídeos preciosos. Hay una gran película que hizo Eduardo Fernández, ese protagonista, protagoniza Pedro, Descalzo sobre la Tierra Roja, está en internet también,
quien quiera conocer a Pedro, aconsejo que vean esta película que refleja bastante bien la obra y la pasión, la gran personalidad de este hombre. Yo como psicólogo, terapeuta que soy, una de las cosas que más me ha llamado la atención, siempre he procurado ir a lo positivo del ser humano, porque los médicos, los psicólogos, parece que nos centramos siempre en la depresión, la ansiedad, las enfermedades, y yo creo que debemos centrarnos en lo positivo del ser humano, es decir, que llevar a la persona a la plenitud, ¿no? Pues desde como psicólogo, como profesional, es la persona que he visto que ha logrado las mayores cualidades como ser humano, que eso me parece importante. Como digo, hay gente que dice que personas estelares como esta aparecen una cada 200, 300 años. Lo que pasa es que era un hombre muy humilde. Bueno, 2 datos para terminar, si me permites. Por supuesto. Era finalista al Premio Nobel de la Paz el año 92 y renunció para dárselo a una mujer, Rigoberta Menchú, que era indígena. Por ser mujer, por ser indígena, dice él, y por los 500 años de descubrimiento que se habían celebrado. Y el año 94 era también finalista al Premio Príncipe de Asturias, Premio de la Concordia, y renunció a él también porque tenía que venir a recogerlo personalmente, y él decía que no podía viajar en avión, que los pobres de su tierra no viajaban en avión. Y se lo dieron al Padre Ángel, que hace el prólogo del libro, de Mensajeros de la Paz, que luego coincidimos allí viéndole, y el Padre Ángel le mandó el dinero a Pedro para un hombre grande, pero un hombre humilde, del que tenemos que aprender mucho. Pues con esos mensajes tan bonitos que nos has contado, ¿no?, sobre Pedro en este caso, ahora sí que sí, ya nos vamos a tener que despedir. Eduardo, muchas gracias por sacar un ratito también en estos días, que ya está bueno, pues toda la Feria del Libro organizada es Poesía, que supongo que también estarás allí, y que allí también podremos adquirir los libros, ¿no? Iré allí a firmarlo y a dedicarlo a la gente que se acerque. Pues desde aquí vamos a animar a todo el mundo que nos esté viendo a que se pase por la Feria del Libro es Poesía para, oye, pues qué mejor forma que tenerlo de una manera física, y si encima te lo puede firmar el autor, pues oye, a mí me parece un plan estupendo, ¿no? Buena lectura para verano. Bueno, pues Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias a ti, Gemma. Y Gracias. a la Televisión Soriana. Nos vamos ahora, sí que sí, unos minutitos a publicidad, pero muy atentos porque enseguida volvemos, y además vamos a estar en directo allí justo con los preparativos de antes del inicio de la Feria de Poesía en la Alameda de Cervantes. Volvemos enseguida.